Bueno, lo decíamos al inicio, Juan está de vuelta en Córdoba, pero estuviste varios días en Israel, Juan. ¿A qué se debió ese viaje? Así es, durante 10 días, como fuimos parte de una misión de periodistas latinoamericanos, éramos 11 en total, junto a una delegación de Bnei Brit, que es una de las organizaciones que tiene que ver con la comunidad judía. Allí tenemos la foto de todos los periodistas más quienes nos acompañaron en el viaje por parte de los organizadores, a quienes agradezco también especialmente la invitación de León Shokron Ben Muyal. Esa foto es en Cafarnaún, el sitio histórico donde se realizó la mayor prédica y milagros de Jesucristo. Esa era la sinagoga, es el templo donde Jesús hablaba con los doctores de la ley. Bien, hay que tener en cuenta, Juan, para quienes desconocen Israel, hay una serie de placas que vamos a ir viendo. Sí. ¿Dónde está situado? Empecemos por el país, dame como coordenadas y características básicas. Allí estamos viendo. Muy bien, como está muy bien ilustrado en lo que preparó Sebastián para el programa, está Israel. La franja de Gaza, ustedes allí la van a observar en forma muy diminuta, es una franja que se extiende mirando hacia el mar Mediterráneo, y también lo que tiene que ver con los vecinos conflictivos. El Líbano, donde actúa la guerrilla de Hezbollah. También está Siria, que apoya esa guerrilla, al igual que Irán, en este momento convulsionado por manifestaciones internas, Jordania y Egipto. En realidad son países no amigables con Israel, pero sí hay países en guerra permanente. Por ejemplo, el Irán sostiene que Israel debe desaparecer del mapa, así como las guerrillas de Hezbollah, apoyadas en el sur del Líbano, y por supuesto Hamás, que perpetró una de las masacres más impactantes para la humanidad el 7 de octubre del año 2023, donde masacró a 1.200 personas que estaban en la región sur de Israel, luego de penetrar a ese territorio, y tomó como rehenes a 251 habitantes, entre mujeres, ancianos y niños, por supuesto. Bueno, ahí estamos viendo el mapa. Medio Oriente, concretamente, Juan describía Israel y todos los vecinos, los cuales, como bien decía, por una serie de antecedentes, no tiene la mejor de las relaciones con Israel, que es un estado joven, hay que decirlo. Medio Oriente está entre África y Asia. Hay un siguiente mapa donde se encuentran algunos de los puntos que vos mencionabas geográficamente. Allí está, lo vamos a poner en pantalla completa, gracias al director. En color bordó o el marrón más oscuro es el territorio de Israel, en el color amarillo el territorio de Palestina, a mano izquierda, ahí por eso, en frente Palestina, al Golfo. Sí, hagamos una aclaración. Palestina es hoy Judea y Samaria, en lo que se llama Cisjordania. Sin embargo, hay zonas que todavía, que se llaman zona C, que todavía no fueron establecidas quién es el titular de esas tierras, pero Israel avanzó en lo que es, sin duda, la localización de colonos y, por supuesto, de otras instituciones. Como ustedes ven, en el extremo de Israel, mirando hacia el océano Mediterráneo, está Gaza. Allí se produjeron los graves enfrentamientos, tanto de la invasión de los terroristas del grupo Hamás, como la represalia de las fuerzas de seguridad de Israel. Ese hecho, lo que fue el 7 de octubre, es como si fuera para la Argentina las Malvinas, porque significó la intromisión de los terroristas en territorio israelí y la represión que provocó una profunda herida en la sociedad. Y muchos de los que proponían una convivencia pacífica entre Israel y los palestinos, luego de eso dijeron, sí, una convivencia pacífica con los palestinos, pero jamás no puede existir porque tiene digamos, como objetivo la violencia y la destrucción de Israel. Bueno, esto es, digamos, un conflicto que es de larga data. Histórico. Inclusive algunos hablan de cuestiones históricas, religiosas, culturales. Correcto. Que van siglos antes de Cristo. Escuchen esto, siglos antes de Cristo, de cuando se debate quién se asentó primero en determinado territorio. Así es. La zona de Franja de Gaza es donde supuestamente estaban los filisteos. Bueno, Correcto. después estaban las 12 tribus de Israel. Como decía Juan, hay ciertos grises en el mapa, se veían no amarillo ni bordó, sino en un anaranjado, que vienen a ser territorios donde está ocupados por Israel, por ejemplo, los altos del Golán y ciertas partes rodeando Cisjordania. Ahora, Juan, vos mencionabas todo lo que ha sido la repercusión en la sociedad israelí. También hay otra foto significativa de jóvenes militares, allí la estamos viendo, que transitan y marchan en las calles de Israel con la bandera.
Así es, porque sin duda la seguridad es un tema clave en Israel y es la principal preocupación para las elecciones legislativas del 27 de octubre próximo. La seguridad es el tema número 1 y en la sociedad se respalda, porque lo hace aparecer como parte de la comunidad judía, que haya soldados en las calles, ya sea de 18 años en adelante para los jóvenes que cumplen un servicio militar de 3 años y las mujeres de 2 años, jóvenes, como digo, armados con las carabinas M4. 30 disparos automáticos pueden realizar estas armas. Los jóvenes, algunos de ellos los más capaces, llevan estas armas a cualquier lugar, ya sea un hotel, en el ómnibus o caminando por la calle, y la gente respeta esa actitud porque considera que forma parte de la protección de la comunidad. Bueno, algo que me llamó la atención mientras estábamos en comunicación con vos, Juan, es el tema del Shabbat que se celebra el sábado. ¿Vos nos podés dar alguna referencia? Ahí tenemos una imagen, justamente, donde hay varias personas sentadas en mesas, algunas tienen kippah. Exacto. Esa especie de gorrito que se pone en la cabeza arriba. En Israel... ¿En qué consiste el Shabbat? Eso, en la realidad la sociedad funciona de domingos a viernes, Y el día de descanso es el sábado, que comienza con el anochecer del viernes y se traslada hasta el anochecer del sábado. El Shabbat es una celebración en familia, como si aquí fuera la Pascua, pero allí se repite semanalmente y al día siguiente los religiosos ortodoxos siguen con las reuniones familiares, utilizan los libros sagrados para leer y reflexionar, y en Jerusalén la actividad es prácticamente nula. Si usted ve gente caminando en Israel, son estos religiosos ortodoxos vestidos con su tradicional, yo diría, casi como un sobretodo negro, pero no es un sobretodo, es simplemente un saco muy largo, que significa, el color negro para ellos significa humildad, lo blanco significa pureza. Así visten estas personas que circulan por las calles de Jerusalén. Tel Aviv, que es la otra ciudad más importante, mira a Europa, por lo tanto allí la actividad es prácticamente normal y uno puede ver en la barra, en la costanera, sin duda lo que tiene, en la Rambla, perdón, y en la costanera, gente que está caminando, divirtiéndose, disfrutando del sábado como en cualquier ciudad de la Argentina. Pero en los sectores religiosos es muy observado el Shabbat. Bueno, sin duda la religión es algo que cala hondo en Israel y mencionaba Jerusalén, algunos la denominan como una de las ciudades antiguas más sagradas a nivel mundial, más sagradas. Para las distintas religiones. Para las distintas religiones. Vos estuviste ahí, hay un tape. Te invito a que lo veamos y luego hacemos alguna consideración extra. Lo repasamos. Dale. Estamos en el lugar más sagrado de Jerusalén, porque aquí hay símbolo de las 3 grandes religiones monoteístas. La cúpula dorada representa sin duda a los musulmanes con su gran mezquita. Está el Muro de los Lamentos para el judaísmo y también en la Ciudad Vieja está el Santo Sepulcro de Jesucristo. Previo a eso hay todo un cementerio porque los israelíes o los judíos consideran que el Mesías, cuando vuelva a Israel, cuando vuelva a estas tierras, va a ingresar por una de las puertas que está cerrada y va a resucitar a todos los justos que están allí. Este es el lugar más sagrado de Jerusalén. Sagrado de Jerusalén, y muchos me preguntaban si estaba el Monte de los Olivos. Hoy prácticamente está reducido a una parcela porque ustedes veían ahí las tumbas. En Israel los cuerpos no se creman. Por eso también Israel hizo todo un objetivo de rescatar a los rehenes que estaban en Gaza, incluso a los que estaban muertos, como para rescatar su cuerpo, traerlo allí a Jerusalén y depositarlo en una tumba donde se colocan piedras encima de esa tumba, en lo que tiene que ver sin duda la simbología, la cultura de Israel, porque ellos piensan de que el nuevo Mesías, que no es Jesucristo para la creencia sin duda de esa religión, va a venir y los cuerpos van a resucitar allí. Y por supuesto, y en el Muro de los Lamentos se colocan esos papelitos que son las intenciones, como para que ese Mesías lea esas intenciones y las cumpla. La verdad, muy interesante, tiene mucha historia, como decía Juan. También hay que decir una cuestión que al inicio mostramos los territorios, las dimensiones de Israel. En una de tus crónicas ahí en turelo.com.ar decías que tiene el tamaño prácticamente como de Tucumán, la provincia de Tucumán. Tiene el tamaño de la provincia de Tucumán, viven 10 millones de personas y en Tucumán vive 1 millón de personas, por lo cual ustedes van a ver
allí en lo que es, sin duda, el hecho de que se han aprovechado muchísimo las construcciones. Las viviendas tienen habitualmente un piso, 2 pisos, como los conocemos aquí, y hay una enorme cantidad de torres en construcción, lo cual revela sin duda el desarrollo económico y el bienestar que hay en determinadas regiones, porque, por ejemplo, si usted quiere calificar a un país, mire la cantidad de grúas que están funcionando en una ciudad, habla del potencial de esa ciudad. Sin duda hay decenas de proyectos en Jerusalén y en Tel Aviv que además muestran que si se están construyendo torres, no le tienen miedo al disparo de los misiles o de lo que suenan los cohetes, tanto de Hamas como de Irán, porque han desarrollado lo que llaman una cúpula de fuego o una... Cúpula de hierro. Cúpula de hierro, perdón, o un escudo de fuego, donde sin duda cuando se disparan esos misiles, Israel tiene todo un sistema de prevención, le avisa a los ciudadanos a través de los teléfonos celulares, estos se refugian rápidamente en los shelters, es decir, cada casa debe tener una habitación para su cuidado, para su resguardo, para su seguridad. Uno se refugia ahí y luego esta cúpula de fuego, o de hierro, o sin duda escudo de fuego, inutiliza parte de los misiles que se han lanzado. Muy pocos de ellos han dado en los objetivos. La verdad, algunos referentes en materia de defensa israelí han sostenido que, por ejemplo, ciudades grandes como Tel Aviv no existirían si no funcionara la cúpula de hierro. Yo no me quiero equivocar, pero en un momento habían detenido en una noche, en horas, 300 misiles. Así es. Lo cual es impresionante cómo se coordina la tecnología de radar, detección, e incluso creo que Israel está trabajando en algo que se llama el lazo de David, que amplíe el alcance de cobertura. Ahora, volvemos a otros temas más lindos. Vos nos mencionabas el tema de la gente que transita, cómo está vestida, la moda. ¿Qué se come en Israel, por ejemplo? Que puede ser una de las típicas preguntas cuando uno va de viaje. Así es, hay una imagen para los israelíes. Esta es la imagen de un desayuno en Israel. Como ustedes ven, hay muchas frutas, hay verduras y también hay hasta pastas, hay ravioles, penne rigati e incluso carne en una especie de, yo le diría, con salsa, con papas, etcétera, etcétera, que es su primer plato, y luego ellos consumen el tradicional café que tendríamos en la Argentina, con pan, diversidades de pan, y también yo le llamaría facturas. No son facturas según la nominación en Israel, pero sin duda tiene un desayuno muy abundante porque ellos consideran que es una comida fuerte y luego la de la noche. Nos sorprendería a nosotros... ¿Y infusiones, aparte de café, té, mate toman? Bueno, para el mate encontramos en el norte de Israel, en la región de los drusos, que son una minoría que Israel protege porque a su vez combaten a favor de Israel contra Hezbollah y, por supuesto, los turcos, que también intervienen indirectamente en el combate. Allí, una señora en el norte de Israel, en una pequeña población que está siempre amenazada por el disparo de los cohetes de Hezbollah, nos cebó mate, como diciendo, nosotros acá tomamos mate y esta región es una de las pioneras en esta bebida. Bueno, por supuesto los argentinos dijeron, no, el mate es argentino o uruguayo. Sí, bueno, inclusive hay un debate, tenemos nuestro sonidista uruguayo que está con el mate en este preciso momento. Juan, un dato de color, y hablaste de los argentinos, los cordobeses, el mate, si unimos todo esto, mate, Córdoba, ¿te encontraste con alguien que sea un cordobés que esté tomando mate por Israel? Así es, hace 25 años llegó a esa tierra buscando las ilusiones, formar un grupo cooperativo, digo bien, en unión con los palestinos en una región que se llama Sderot. Sderot está a solo 2 kilómetros donde está establecida la frontera con Hamas, por supuesto la ciudad... Con Gaza, perdón. Por supuesto, la ciudad de Gaza está a unos 40 kilómetros adelante, pero allí los terroristas recorrieron esos 40 kilómetros, cortaron los alambrados y fueron a combatir a Sderot, donde vive nuestro cordobés amigo, Diego Escireta, que además estudió periodismo en la Escuela de Ciencia de la Información de la Universidad de Córdoba. Bueno, vamos a escuchar las palabras de Diego en primera persona para conocer esta experiencia y cómo es la realidad de un cordobés en esta zona de Israel. Que toma mate. Comienza mostrando un mate y por supuesto un termo. ¿Por qué? Aunque no es una bebida común en Israel, es porque vamos a entrevistar a Diego Escireta, que es un cordobés que hace más de 25 años que está aquí en Israel.
y ha vivido en el barrio Crisol, en Córdoba. Hoy está en Sderot, una de las poblaciones más amenazadas por lo que tiene que ver por los posibles ataques de Hamas y de otros grupos terroristas. Hola Diego. Hola a ustedes y a toda la audiencia de Córdoba y de Argentina y donde se vea este material. ¿Cómo has vivido los últimos ataques o los últimos hechos de violencia protagonizados por los terroristas de Gaza? Bueno, creo que al hablar de los últimos tenemos que ir a lo más grave que ocurrió el 7 de octubre, donde la ciudad mía fue invadida y mi casa fue parte de ese campo de combate, por darle un nombre. Yo vivo frente a la policía y bueno, el foco central en mi ciudad fue por parte de Hamas la toma de esa comisaría, que es una comisaría muy grande, que atiende a toda la región y que, bueno, durante 6-7 horas la ciudad estuvo tomada y esta gente se metió haciendo una masacre bastante grande, más de 55 o 56 personas murieron, la mayoría civiles. Y bueno, eso fue el día 6, pero en realidad hubo terroristas durante 10 días dentro de la ciudad que iban siendo encontrados. Yo estuve en la ciudad hasta el tercer día, digamos 2 noches, y en la mañana o al mediodía del tercer día logré salir con mi madre de 80 años y su enfermera, pero había un combate en la zona, por supuesto. ¿Sí? Bueno, estamos grabando la entrevista en Tel Aviv, que es una ciudad que se dice mira a Europa y tiene un clima y una realidad absolutamente distinta de Sderot. ¿Vos creés, Diego, que ese hecho los ha marcado definitivamente, lo del 7 de octubre del 2023, a la población y a tu familia, a vos en particular? Seguramente. Primero te hablo de la gente de Tel Aviv. Hacia la gente de Tel Aviv, lo que se llama acá los Tel Avivim, siempre había una crítica de que veían la guerra desde lo lejano, no eran parte de la guerra. Y en esta guerra fue totalmente distinto. Todo el pueblo de Israel se sintió tocado porque fue una masacre tremenda, y no solamente en cantidad, sino la calidad, en el mal sentido de la palabra, en el odio animal que esta gente tuvo. Y con respecto a los cambios, yo personalmente era presidente de un grupo por la paz que se llamaba Enemy for Peace, Enemigos por la Paz. Era el presidente israelí con alguien de la autoridad palestina, que era el presidente palestino, y durante años estuvimos haciendo actividades en conjunto. Traía palestinos para Israel y llevamos israelíes a la parte palestina de Ramallah, no de Gaza, que estaba bajo el mando de Hamas, pero sí en la Palestina que estaba bajo el mando de la autoridad palestina de Abu Mazen. Y mi concepción ideológica cambió totalmente. Sigo creyendo en la paz como concepto, pero me di cuenta de que habíamos cometido un error. ¿Y el error cuál era? Era el conflicto. La gente, y sobre todo desde América Latina, se tiende a ver como un problema político. Y es verdad, de un punto de vista, de un lado es político el tema, pero del otro es un tema religioso. Y yo que me di cuenta, ¿quién es Diego Sireta para decirle a un musulmán de la Franja de Gaza que su Dios está equivocado? Y es lo que pasa, desgraciadamente. El 90% de la población en la Franja de Gaza lo ve como un tema religioso y sigue las órdenes que les dicen que Dios les dice. En este caso, que nosotros somos hijos de Satanás, y en sus programas políticos está escrito, es decir, lo que ellos hicieron, lo tenían escrito durante años. Decían que hay que exterminar hasta el último judío. Por eso mataron bebés, mujeres embarazadas, y de la forma que lo hicieron también. Entonces, lo que no teníamos nosotros, o en mi caso particular, es creer que ellos lograran hacer un genocidio
como el que ellos planteaban que iban a hacer. Yo siempre pensé cómo había sido posible que mataran 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Porque hubo tiempo desde el ascenso de Hitler, más allá de que no había ni un media, la gente más o menos sabía lo que planteaba Hitler. Y ahí me di cuenta, porque a mí me pasó ahora, de no creer lo que dicen, de la gente que te dice te vamos a exterminar, es porque te quieren exterminar. En Argentina quizás estamos acostumbrados a los cantitos de manifestaciones donde hay una verborragia de aniquilación al adversario político o al enemigo, pero no pasa de eso. Acá no, acá es lo dicen y lo hacen. Por eso el tema de Irán es tan preocupante para nosotros, porque ellos tienen un reloj en el centro de Teherán donde están contadas las horas que le queda al Estado de Israel. Bueno, este testimonio, otros, las notas de color, las van a poder, nosotros las vamos a continuar aquí en el próximo programa, pero ustedes también la van a poder observar desde este viernes en el sitio www.turelo.com.ar. Allí vamos a tener una nota que va a decir 10 datos de un país impresionante.